¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un día de lo más genial, chicos, porque miren, hoy tenemos un video. No sé si sea rápido, chicos, pero como informé hace una semana y como informé el día de hoy en mi video de noticias y ofertas, ya se ha dado a conocer lo que son las estadísticas del nuevo mutante Huesosamblaje, algo así se llama, chicos, el mutante que están viendo en pantalla, que obviamente iremos a analizarlo, chicos, porque ya están las estadísticas en la Mutopedia y ya conocemos pues el daño extra que vaya a tener, o el daño normal, o el aumento de absorción de vida, que es su habilidad respectiva, chicos. Simplemente les recuerdo que probablemente este mutante llegue a la tienda después de que termine el Lepidotech en su tiempo. Si ustedes van al Lepidotech y seleccionan su versión básica en la Mutopedia, van a ver que le quedan 8 días. O sea que después de esos 8 días, o tal vez 9 días y algo, o a los 10 días, esté disponible en la tienda el nuevo mutante que aquí lo estamos viendo, Monogen Necro legendario, llamado Huesamblaje. Un nombre chido, que no es malo, o sea, el nombre está bien. Huesamblaje. Es gracioso, aunque no sé si representa algo como luce. Ni idea, chicos, pero ustedes ya deben de saber a qué hace referencia. Por aquí creo que estarán viendo la imagen del mutante en platino, el PNG, chicos. Y bueno, vamos a hacerle ese análisis, inclusive una recomendación de orbes. Tal vez, chicos, pero ya saben que probablemente a la tienda llegue a esos precios de 3000 de oro, su versión en oro, y su versión básica en 10 dólares. Así que veremos si valdrá la pena o no. Ok, mutante Monogen legendario Necro, que tiene la habilidad de absorción de vida. Las demás estadísticas, chicos, pues vemos que tiene una velocidad de 6.25 puntos. Obviamente se diría que es rápida, intermedia. Bueno, creo que es intermediaria para rápida. En realidad es rápida, chicos. Lo que pase de 5.88 creo que es rápido. Tiene una velocidad de... Perdón. Tiene una vida de 3190 puntos. Lo cual no es mala vida, pero para el meta actual, para él ser un necro, la vida es horrible, bro. Amigos, es mala. El daño, ok, el daño de su ataque neutro, que es el principal, chicos, el primerito, mejor dicho, ambos son ataques normales, se pueden usar, no principal. El primer ataque es el neutro, que significa que no hace daño ni positivo ni negativo, hace una cantidad base, neutra, por eso se llama así. Ok, es de 1438, ojo, que es buen daño, o sea, para esa velocidad es un daño increíble. Para darles un ejemplo, Lepidotech pega eso, entonces allí va el ejemplo, el Lepidotech pega eso. No sé si es el mismo daño, pero creo que sería un poquito menos. El Necro obviamente hace el mismo daño. Absorción de vida, 359 puntos, que tal vez represente lo que es un 25%. Pero el mutante, cuando alcanza el level 25, su absorción de vida alcanza un 40%. O sea, un porcentaje increíble, chicos. Aquí va otro detalle. Este mutante ya lo que es alcanzar el level 10, no necesariamente el 15, pero obviamente al 15 sería el genérico. El individual aumenta lo que es el neutro. El primer neutro aumenta lo que es, creo que es un 1% de daño. Sé que es una tontería, pero es un dato que había que decir. Técnicamente pega un poco más el neutro que el mismo ataque neutro. Digo necro, chicos, me confundo. Neutro y necro me confundo bastante. Entonces, chicos, ambos ataques individuales y eso. Esas son las estadísticas, chicos. Entonces, mi opinión, el mutante, un asco, ya. Eso es lo que les puedo decir, chicos. Un mutante que no va a funcionar en el meta actualmente es como la invocadora. Que la invocadora es idéntica, chicos. Su ataque neutro tiene un 1% más de daño. Creo que es un 1% o 2%, pero creo que es un 1%. Y es lo mismo, miren, invocadora tiene la misma vida, pero la invocadora es 8 y algo de velocidad, 8.33. Pero obviamente la invocadora tiene mucho menos daño y mucha menos habilidad. Y obviamente la invocadora resultó ser un fiasco. Y pasará lo mismo con este mutante necro llamado Huesamblaje. Lo único que me gusta es que en verdad tiene muy alto daño. La vida, debería ser mejor, chicos. O sea, lo que es un doble turno de un spin, pipipi, pa' tu casa. Uno no, eso sí, aguanta un golpe de un spin, facilito, porque es necro, no le saca 50%. De Zeus también le daría duro, pero
Ojo al dato, los rápidos no le doblegarían turnos ni nada por el estilo, chicos. Técnicamente me gustaría decirles más del mutante, chicos, pero es un mutante totalmente malo, chicos, totalmente malo. Obviamente también esperábamos que tuviera un daño múltiple, más bien esperábamos que este mutante fuera de incursión, porque si fuera de incursión, obviamente iba a tener múltiple. Pero tristemente no, será un mutante de tienda, contará con daño individual en ambos ataques, tanto el neutro como el necro. Y es totalmente lo que lo pone fuera de meta. Obviamente no es necesariamente que necesiten un ataque múltiple, sino que el necro actualmente está súper desbalanceado, hay muchos counters facilitos. Y que le pongas a un necro poca vida es un fiasco. O sea, ¿a qué le haría counter? Obviamente te aguantaría un golpe de un Zeus, luego te liquidarías al Zeus y te podrías curar un montón y aguantar otro golpe más. Ojo, estratégicamente hay momentos para ello, pero te dará un turno un Gloober literal te puede dejar súper seco debido al debilitamiento, de eso me refiero. Una madre de dragones creo que te guanchotea sin problemas. Sí, una madre de dragones te debería guanchotear sin problemas. Un Orión, que es más rápido. ¿Qué otro caso pondría? Bueno, no pondría otro más caso porque esos son los mutantes que son meta. Obviamente Aratomis te haría counter, pero tú puedes ser más rápido que Aratomis. Y bueno, usar la etiqueta en él, pero no tendría mucho chiste. Por lo menos, lo que más odio del mutante, chicos, es que hay uno realmente parecido, el Drush Zombie, en verdad. Celsius en este momento no se motivó a hacer algo diferente, o sea, dijo, vamos a hacer un nuevo necro monogen, amigos, vamos a hacer un nuevo necro monogen legendario para ver si es diferente al juego. Pum, le ponen 6.25 puntos de velocidad, pum, Drush Zombie tiene 6.45. Al otro, a este nuevo, le ponen 3.100 de vida, pues Drush Zombie tiene 4.200 técnicamente. El otro tiene 1.400 de daño, está bien, pero el Drush Zombie tiene 1.000. Obviamente hay diferencia. Pero técnicamente equiparando es lo mismo que un Drush Zombie. Drush Zombie tiene misma vida. Obviamente el Drush Zombie tiene mucha más vida, mucha más velocidad, pero tiene menos daño y tiene menos absorción. Entonces, lo que le falta al nuevo mutante lo tiene el Drush Zombie. Y lo que le falta al Drush Zombie lo tiene el nuevo mutante. Así que, si ni siquiera ustedes ven un Drush Zombie en el PvP ni nada por el estilo, obviamente más que todo porque es necro, mucho menos se verá lo que es este mutante. Buen ensamblaje, que tengo ganas de comprármelo para añadirlo a la colección, pero literal estoy dudando a unos niveles estratosféricos, chicos. Pero igual, tal vez lo compre, chicos. ¿Qué dicen? Acá hacemos un reto. ¿Será que si este video llegará, no sé, a 600 likes, será que lo compro, chicos? ¿Quieren que lo compre y lo platine? Pues esa sería la meta, llegar a 600 likes. Lo cual dudo, pero sería eso. Así que esa es mi opinión. Obviamente si necesitarían una recomendación de orbes, lo mejor sería no comprarlo. Lo mejor sería no comprarlo si necesitan una recomendación de orbes. Obviamente lo mejor va a ser un orbe de velocidad, con un orbe de vida y un orbe de absorción. De aquí, ya que daño suficiente tiene, aumentar la absorción sería muy bueno. La vida obviamente es necesario para que tanquee lo máximo posible. O ponerle uno de Forta con doble vida. Sería también lo ideal, pero ya saben cómo sería, chicos. Así que ese sería el análisis del mutante Huesamblaje. Obviamente este análisis debería sacarlo, obviamente cuando el mutante esté llegando a la tienda se confirme. Pero se los voy a subir de una vez ya que me quiero ahorrar las molestias. Y tal vez, obviamente después de ver este análisis, tal vez el reto lo suba en aquel momento cuando salga. O ya veamos. En verdad, chicos, me gustaría saber sus comentarios sobre el nuevo mutante. Obviamente va a ser como invocadora, que la compré y ahí está. No se usa para nada, simplemente ahí para ahorrar terraza. Y obviamente esto será lo mismo. Les recuerdo que ya pronto habrá información oficial de lo que será la nueva incursión que se está por acercar. Así que los invito a suscribirse porque en verdad falta muy poco. Ya se confirmó la fecha. Dará inicio este día 23, que no sé qué fecha cae 23, pero yo sé que falta muy poco para ello. Así que, amigos, en verdad me gustaría saber en los comentarios qué tal opinan de este nuevo necro. ¿Creen que Celsius en verdad odia a los necros? Pues yo creo que sí, los odia realmente. Más que todo odia el juego porque literal es para que hicieran un cambio de balances, hicieran un montón de rework, nerf, buff a lo loco y
más de 6 meses que no vemos nada de ello. Pero bueno, me despejé del tema, chicos. Recuerden que los invito a unirse a mi servidor de Discord. El link está en la descripción, ya que allí cualquier duda que tengan sobre el juego o preguntas, obviamente que es casi lo mismo, pueden unirse y preguntar por allá, amigos. Allá pueden ser respondidos, obviamente lo que tenga que tardar, pero también pueden pasar un buen rato, compartir sus logros del MGG e incluso enterarse de todo por allá antes incluso que yo pueda subir en el canal. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saluditos. Le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un video pasado, y es para el grande de Gran G. Saluditos para el crack de Cristian Fajardo, uno más para el brother de Jasenley y FR. Saluditos para el nuevo miembro del canal, Sebastián Cabrera. Super saludo para Patrick CL, que fue primero de los comentarios de otro video. Mega saludo para José Tenorio, uno más para el mastodonte de Cristian Piedra. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para el miembro del canal Luis Alejandro Corona. Así que ya saben, amigos, espero haya sido de su utilidad el video, que les haya gustado y bueno, a esperar la llegada de este mutante. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. ¡Adiós!